Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentran con nosotros Jorge Castañeda, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, y el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud del Gobierno de la República. Hay un debate, ya no podemos cerrar los ojos al debate en sí, y este debate tiene que ver con qué vamos a hacer con la política de prohibición a las drogas. Desde 1961 hay una convención de las Naciones Unidas sobre el tema de estupefacientes que promueve una doctrina de represión, una doctrina de prohibición como la mejor forma de combatir el uso de las drogas. El problema es que desde 1961, después de mucho dinero y muchos esfuerzos, el consumo no solamente no ha bajado, sino que ha aumentado, y al mismo tiempo han surgido males secundarios como la violencia que ha afectado de manera grave a nuestro país. Han empezado a surgir algunas voces que proponen otras opciones de distinta naturaleza. No todas estas voces están de acuerdo con la misma opción, pero todas buscan quizás enfatizar el problema de salud y dejar de buscar la represión de consumidores o vendedores de drogas. Yo quiero agradecer al doctor Jorge Castañeda y al doctor Juan Ramón de la Fuente estar en este programa. Y empezamos por el principio. Llevamos décadas de este esfuerzo y realmente los resultados son muy pocos, ¿no? Si es que hay resultados, Jorge. Mira, Sergio, yo creo que esa es la razón principal por la cual Juan Ramón, Pedro Aspe, Fernando Gómez Montt, Héctor Aguilar Camín, María Elena Morera decidimos tener este foro al que nos invitó la Fundación Miguel Alemán hace unos días. Es decir, que se inscribe en un proceso que viene de muy atrás. La guerra contra las drogas, desde que la declara Richard Nixon en 1971, ha sido un fracaso. Los costos en vidas, en violaciones a los derechos humanos, en dinero gastado, en gente en la cárcel, en todo, simplemente rebasan de una manera aplastante cualquier resultado o beneficio posible. Por eso no es que empezamos nosotros. Empezó primero la Comisión de Naciones Unidas para América Latina, donde estaban los expresidentes Zedillo, Cardoso, Gaviria, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Enrique Krause y mucha otra gente. Eso fue ya hace 4 años. Después otras personas fuera en una segunda comisión, los mismos, pero después también Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, Felipe González, expresidente del gobierno español, etcétera, etcétera. Luego, la OEA, en su reunión anual, en la Asamblea General Anual en Guatemala, hace más o menos 2 meses, preparó un informe donde también llama a contemplar la posibilidad de la legalización de la marihuana y de abandonar esta postura prohibicionista, etc. Nosotros simplemente nos inscribimos en este proceso internacional y regional y mexicano, porque también hay muchos mexicanos que han salido a favor de esta legalización antes que nosotros, incluyendo sobre todo gente en el DF, legisladores de la Asamblea, etcétera. Pero Juan Ramón, si esta medida es positiva o si no queda otra más que tener esta medida, ¿por qué no, cuando tuvieron responsabilidades, tú fuiste secretario de Salud, no promoviste una medida similar? Esa es una pregunta que se hace constantemente. ¿Qué respondes? Así es, y qué bueno, Sergio, porque me da la oportunidad de recordarles a quienes han afirmado eso. Y ahí está una amplia documentación en los medios de comunicación y periodística, que en 1998 México, a través de la Secretaría de Salud y los gobiernos, y de la Cancillería también, por supuesto, y los gobiernos de Portugal y Suecia, promovimos ante las Naciones Unidas el que se organizara una Asamblea General extraordinaria para revisar este tema, precisamente porque ya veíamos, no con la nitidez con la que vemos ahora las cifras, que la estrategia no estaba funcionando, que el consumo iba creciendo, que el costo se iba disparando, que la violencia alrededor de todo el narcomenudeo iba creciendo, y hubo una Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas en 98 con este tema. No se lograron los resultados que se esperaban, porque hay una resistencia fuerte de los Estados Unidos, de la propia organización, que siempre esgrime sus convenciones internacionales, sobre las cuales seguramente Jorge puede comentar ahora, para sostener el status quo, es decir, la política prohibicionista. El problema es que si la política prohibicionista hubiera funcionado, seguramente no estaríamos aquí conversando de este tema. Lamentablemente no ha funcionado, y entonces tenemos básicamente 2 opciones, Sergio. Una es
revisar las opciones, como bien lo decías, darle continuidad a cierta tradición de revisión de estos temas en México y fuera de México, o bien quedarnos como estamos. Y permíteme nada más, en relación a los antecedentes, algo que me parece muy importante, y darle crédito al gobierno anterior, al gobierno de Felipe Calderón, porque para sorpresa de muchos, y hay que decirlo, en México el consumo de la marihuana está despenalizado. Pero en cantidades tan pequeñas que lo convierten a uno en un narcotraficante. Es como si una persona por tener una cajetilla de cigarros es un traficante de tabaco, ¿no? Exactamente. Entonces, esa despenalización se logró mediante cambios en la ley de salud en el gobierno anterior, y ahora lo que hemos planteado es simplemente revisemos esas dosis para que los usuarios que consumen, ellos y su gente cercana de su entorno, marihuana, que no comercian con ella, que no trafican con ella, que no la producen, en lugar de ir a la cárcel, como está ocurriendo ahora, pues tengan posibilidades, si así lo deciden, de usarlo sabiendo que es una droga que hace daño. Esa es una cosa muy importante, porque ahí deberíamos partir. Es una droga, es un estupefaciente. Sabemos que hace daño como muchas otras sustancias. ¿Qué tanto daño hace, por ejemplo, en comparación con el alcohol o con el tabaco? Les doy, Sergio, 4 indicadores de salud pública que si los ofrezco como elementos para un debate informado. Primero, riesgo de volverte adicto. Si usas marihuana, 9%. Si usas tabaco, 32%. ¿Es más adictivo el tabaco? Es varias veces más adictivo, casi 4 veces más adictivo el tabaco que la marihuana. Y el alcohol es 15%, casi el doble. O sea, quienes usan alcohol tienen 15% de riesgo. Entonces, factor de riesgo de adicción es más bajo. Segundo criterio, accidentes viales. Sabemos que entre los varios efectos nocivos de la marihuana está alterar el tiempo de reacción y la coordinación motriz. Si fumas marihuana y conduces, tienes un riesgo 2 a 3 veces mayor de tener un accidente que si no consumiste marihuana. Pero si consumiste alcohol, dependiendo de la dosis, ese riesgo se incrementa de 6 a 15 veces. Mayor el riesgo en el alcohol. Mayor el riesgo en el alcohol. ¿Y el daño neuronal, el daño físico directo de la marihuana? Está en relación a 3 variables. La edad de inicio, que es así, es muy importante en los adolescentes, cuando el sistema nervioso central está en proceso de maduración, es mucho más dañino. La edad de inicio, la dosis, claro, si alguien se vuelve adicto, si alguien la usa a diario y la usa durante 20 años, por supuesto que desarrollan daño neurológico. Pero esto no necesariamente es distinto a otras drogas. El planteamiento que hacemos es, ¿por qué a unos los metemos a la cárcel y tenemos las cárceles llenas de jóvenes, sobre todo de jóvenes pobres, que no pudieron pagar una mordida o evitar llegar ahí, ¿no? Y a otros pues les damos un tratamiento que qué bien que se lo merecen? Si son adictos, merecen un tratamiento, no necesariamente merecen ir a la cárcel. Ahora, si son narcotraficantes, pues que vayan a la cárcel. Lo que traemos es una confusión brutal y tenemos en nuestras cárceles una gran cantidad de jóvenes por el simple hecho de consumir marihuana. Estos son datos de un estudio muy bien hecho que hicieron investigadores del CIDE recientemente. Jorge, México es signatario de la Convención de 1961 de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. ¿A qué nos obliga eso? ¿Qué tendría que haber en materia de cambios? ¿Tienen que cambiar los demás países primero? ¿Podemos cambiar las cosas en México o podemos cambiarlas en la Ciudad de México sin cambiarlas en el mundo y en la República Mexicana? Hay muchos márgenes, Sergio. Hay 3 convenciones internacionales. La primera es de 61, la segunda de los años 80, 70, hay una de los 70 y hay una más reciente que es de 98, si no me recuerdo mal. Bueno, y está la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que es con sede en Viena, que es la que en principio pone en práctica o aplica esas convenciones. Cada país signatario tiene ciertos márgenes, hay varios, menciono algunos. El primero es el que tiene que ver con consumo a diferencia de producción y distribución. Hay varios países, por ejemplo Portugal, que es signatario de las convenciones, que ha legalizado el consumo, más no la producción y el comercio. Eso lo acepta
la JIFE y lo acepta de algún modo, lo aceptan las convenciones a regañadientas, no les gusta, pero cabe. Hay otra posibilidad, que es lo que está haciendo Estados Unidos justamente, que mientras no sea una decisión federal, sino es la decisión de algunas entidades, ya sea para fines médicos, ya sea para fines recreativos, también hay un margen. También hay un tercer margen que tiene que ver con la diferencia entre comercio internacional de estupefacientes y el consumo interno dentro de cada país. Y luego hay una cuarta opción, que es la que escogió Bolivia hace muy poco, que no es que a mí me guste, pero existe, que es que te sales de todo eso, emites una reserva y vuelves a entrar, que es lo que hizo Bolivia y con la hoja de coca. Sí se le permitió. Por una mayoría aplastante de votos, en la asamblea, solo 3 países votaron en contra: México, Estados Unidos y Canadá. Nada más. ¿Cuál es la diferencia? Despenalización, legalización. Desde el punto de vista estrictamente de salud, que sería el que yo he venido enfocándome, es permitir una mayor dosis sin un castigo desde el punto de vista de la justicia criminal. Eso es despenalizar el consumo como nosotros lo entendemos. Es decir, que si alguien es en un momento dado detenido en la calle o en un antro o en una fiesta privada y tiene una cierta dosis de marihuana que es para su consumo personal, esto no sea motivo de una sanción por el sistema de la justicia criminal, y en todo caso que sí sea sujeto de un enfoque de salud, de un tratamiento, de una rehabilitación, y desde luego todo esfuerzo de despenalización, Sergio, tiene que ir acompañado de un programa masivo de información, educación, prevención, tratamiento, rehabilitación, un poco como lo hemos hecho con el tabaco. Que ha funcionado más, ¿verdad? Porque yo he visto que ha bajado el consumo de tabaco hasta en México, a pesar de que el mexicano era muy recalcitrante a eso, pero he visto que ha bajado. La única droga de la que tenemos registro que hemos sido capaces de disminuir su consumo es el tabaco. Y no está prohibido. Y no está prohibido, está muy bien legislado, muy regulado. Muy regulado. Y ha habido una campaña brutal. Yo creo que hoy en día casi no hay nadie que no sepa que el tabaco hace mucho daño. Y hay un movimiento médico muy fuerte. Las clínicas antitabaco, Sergio, hace 15 años no existían. Digo, simplemente esto no existía. Ahora hay muchas y son muy buenas, son muy efectivas. Entonces, el enfoque de salud público es eso: traigamos a los consumidores de esta droga a la salud pública y no nada más al sistema criminal. Jorge, ¿por qué ahora se trae este tema a colación? Hay quien dice esto es para opacar la reforma energética, esto es para en fin, teorías de la conspiración hay muchas. ¿Por qué en este momento? Mira, en este momento porque nosotros, como decía yo al principio, Sergio, nos ubicamos en una corriente. No decidimos el momento nosotros. La reunión de la OEA no fijamos la fecha nosotros. La decisión del Parlamento uruguayo de aprobar la iniciativa de ley del presidente Mujica no la decidimos nosotros. La toma de posición de varias personas en la Asamblea del Distrito Federal del PRD, de diputados del PRD en la Cámara que han presentado iniciativas, de senadores, etcétera, todo eso no lo decidimos nosotros. ¿Por qué ahora? Yo, en primer lugar, porque claramente después de los 6 años de lo que yo sí creo que hay que llamar por su nombre, la guerra contra las drogas del sexenio anterior, pues hay mucha gente que en México y en toda América Latina ven con más claridad que ese no es el camino. Terminó el sexenio, tenemos los saldos, lo tenemos en Michoacán, Sergio. ¿Qué mejor ejemplo que Michoacán? El gobierno del presidente Peña, con toda razón, está diciendo que Michoacán es un desastre. Para todos fines prácticos ha tenido la federación que hacerse cargo del gobierno del Estado. ¿A dónde empezó la guerra de Felipe Calderón hace 7 años? En Michoacán. Su estado. 6 años de meterle tropa, policía, dinero, todo, hasta campaña para su hermana. ¿Y cuál es el peor estado según el gobierno actual? Michoacán. Entonces, ¿por qué ahora? Porque ahora vemos todos en México los resultados, y también porque esta corriente internacional pues también se está manifestando de manera más clara que antes. El ejemplo más evidente es el de Uruguay, que yo creo que es muy fácil
menospreciar la importancia de un país por el pequeño. tamaño del país, sí. Pues sí, nada más que ese país muy pequeño culto, es un país... fue el primer país con un estado asistencial en toda América Latina, metido por Valle Ordóñez en 1908. Es un país de vanguardia en muchos vanguardia sentidos. En materia de matrimonios gay, en materia sí. de aborto, en materia de todas esas cosas que tenemos en el DF como ciudad, ellos lo tienen como país. Juan Ramón, también, ¿sabes qué agregaría, sí. si me permites, a la argumentación de Jorge? Que precisamente a raíz del informe de la OEA, tanto el presidente Peña Nieto como el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijeron que estaban abiertos a que se discutiera el tema. Claro. Los dos lo dijeron. Entonces, bueno, ahora ha empezado el debate. Bueno, que nadie se llame a sorpresa, debatamos, como lo estamos haciendo ahora contigo, con buenos argumentos. Habrá puntos de vista a favor o en contra, pero que sean argumentos sustentados en la realidad, porque se han desatado una serie de falsos debates también, ¿no? Sí, también he escuchado argumentos de que es que te fumas un cigarrillo de marihuana y automáticamente pierdes toda inteligencia, memoria y todo lo demás, que tampoco es cierto, ¿no? No es cierto. O sea, sí hay daños, pero son daños que se pueden medir. Se pueden medir y son, insisto, en función de esas tres variables. Y ha habido frases que son verdaderamente para mí ininteligibles, como por ejemplo el que un colega recientemente haya dicho, responsable de parte de la política de drogas en la Secretaría de Salud, que la marihuana genera mecanismos cerebrales antisociales. Bueno, eso es simplemente a mí... ¿Cuáles son esos? Entonces tendríamos que promover la bebida alcohólica que hace que sea uno más... gregario y todo. Bienvenido al debate, pero ver, vamos con Juan Ramón, argumentos. El argumento de la puerta de entrada. No podemos tener la marihuana legal porque es puerta de entrada a otras drogas. ¿Qué opinas? Lo hemos revisado minuciosamente, rigurosamente, Sergio. No hay evidencia científica que sostenga esa hipótesis. Es una hipótesis que suena atractiva, como que alguien diría, bueno, es que empiezan por la marihuana y luego se van a otras drogas más duras, más nocivas. Y al rato están todos usando heroína. Exactamente. Y no es cierto. No es cierto. Bueno, se puede comprobar esa hipótesis. Hay muchos usuarios de otras drogas duras, de anfetaminas, de heroína, de cocaína, que no pasaron por la marihuana y viceversa. Pero el argumento de Juan Ramón es irrebatible también en los hechos, Sergio. Ahí está Estados Unidos. ¿No les gustan los países chiquitos? Pues veamos uno grandotote. En Estados Unidos, país de 330 millones de habitantes, hay 100 millones de personas que han dicho que han consumido marihuana por lo menos una vez en su vida a lo largo de los últimos 30, 40 años. Si fuera un gateway drug, pues entonces habría más o menos la suma de 100 millones de consumidores de cocaína, heroína, metanfetaminas, crystal meth, etc. Y en cambio lo que hay es muy poquita gente que consume estas otras drogas. ¿Qué ha pasado en los países que han liberalizado de distintas formas el consumo de ciertas drogas, como Portugal, como los Países Bajos? ¿Hemos visto un incremento en el consumo? Sí hay un incremento inicial, sí lo hay, también hay que decir las cosas tal cual. Sí, claro. Y ese incremento tiende a estabilizarse y, por ejemplo, en el caso de Holanda, sobre todo a partir de que prohibieron el turismo que venía mucho del aumento del consumo en los Países Bajos era turismo. ¿no? Entonces la tasa de consumo se volvió a equilibrar. Ahora veía yo las cifras de Portugal y me sorprendía porque no hay un incremento en el consumo ya después de 10 años del experimento de Portugal. Y hubo un descenso muy importante en la violencia. Eso sí. En un país ciertamente no tan violento como el nuestro, o como el nuestro ahora, porque el nuestro hace 10 años tampoco era especialmente violento. Es decir, después de los gobiernos, digamos, o sea, Salinas, ¿tú sí crees que la violencia está directamente relacionada con la guerra contra las drogas? Bueno, yo lo que sé, como lo sabemos todos, es que en 2007 México tenía 8 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, que es una proporción muy baja y cercana de los países no violentos de América Latina, Chile, Uruguay, etc. Estados Unidos tiene 4, ya no estábamos tan lejos. No estábamos tan lejos. En el 2011 llegamos a 25. Que alguien me explique cómo triplicamos en 5 años ese porcentaje, que es el único realmente confiable, es el único dato duro, porque son muertes, extorsiones, secuestros, todo eso depende de las denuncias. Las muertes no se denuncian, se calculan en el forense, en el registro civil, etc. Ese es el dato duro que tenemos y lo que sabemos es que se triplicó en 4 años. Si hay otra explicación, que alguien me la dé. Por cierto, esto del forense, Sergio, si me permites, porque creo que
fortalece lo que dice Jorge también, revisando todos aquellos casos que llegaron en los últimos años y que tenían estudios de toxicología positivos, es decir, que habían consumido alguna droga detectable al momento de ingresar el cuerpo al servicio médico forense, entre los que fueron positivos, el 77% tenían alcohol y el 7% tenían marihuana. O sea que sería más Hay una diferencia realmente muy importante. No se trata de decir que la marihuana no genera ningún daño, pero veamos cuál es la proporción de ese daño y sobre todo cómo contendemos mejor con esos daños. Ya vimos que prohibiéndola a rajatabla, no. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, y con el doctor Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, exsecretario de Salud del Gobierno de la República. Regresamos. La caricatura elevada a los más altos niveles del arte. Desde siempre los dibujantes han afilado sus lápices y sus ingenios para denunciar las injusticias y participar en la vida pública con sus ilustraciones. Sin duda destaca entre ellos Rogelio Naranjo. Sexenio a sexenio ha ilustrado la gestión de los presidentes y la gente del poder, acentuando sus rasgos predominantes. La soberbia de algunos, la ambición de otros y el sufrido pueblo. Personificado en una cadavérica figurilla, víctima de oscuros contubernios, no es difícil interpretar la historia que nos tocó vivir a través de la visión tan peculiar de su ojo crítico. Continuamos en la entrevista. Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, y el doctor Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud. Mucho se dice que este tema de la despenalización de la marihuana o de cualquier otro tipo de droga es un tema de élite, es un tema de los ricos, que a los pobres les da igual, que no les importa. ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que les debe de importar, porque la inmensa mayoría de los muchachos que están en las cárceles de México o que son sicarios por el crimen organizado, por el carácter ilegal de las drogas en general, no son personas de clase media o de altos ingresos. El gobernador Graco Ramírez de Morelos decía en el foro donde estuvimos Juan Ramón y yo la semana pasada, que en Morelos 70 y pico % de la gente en las cárceles es gente que está ahí por delitos contra la salud y la gran mayoría por marihuana. Por posesión. Por posesión o narcomenudeo, donde la línea entre la posesión y la venta es muy difícil de trazar. ¿Quiénes son? Pues son gente de muy escasos recursos, son jóvenes que no tienen abogados, que no pueden dar mordidas, que sí les dan su llegue la policía, etcétera. Nosotros tenemos cómo defendernos. Es parte de la realidad que hay que cambiar en este país, por cierto, pero esa es otra cosa. Claro. En la realidad que vivimos hoy en México, los que están en la cárcel es gente de escasos recursos, gente joven, gente que no debiera estar ahí. Decir que es un asunto de élites me parece un despropósito mayúsculo. Y hay un tema de género también, Sergio. Dime, sí. En los estudios que realizó el CIDE, por ejemplo, se ha mostrado que en los Centros Federales de Rehabilitación Social, en los CFRESOS, en el caso de mujeres que están ahí por delitos contra la salud, en el cual mayoritariamente está involucrada la marihuana, son hasta el 80% de las mujeres que están en este momento en los CFRESOS ahí por estos delitos contra la salud. Que son delitos sin víctima de alguna forma, porque el delito contra la salud es contra la salud de uno. La tuya. ¿No? Entonces hay un tema de género también, yo creo que conviene poner más atención porque no lo habíamos identificado
hasta que revisamos estos datos muy recientes de un estudio muy bien hecho. Juan Ramón, ¿qué hay de que la marihuana, el cannabis, tiene ciertos usos médicos? ¿Es verdad o esto es un argumento nada más para permitir el uso de la marihuana en algunos estados? Yo creo que en Estados Unidos se ha usado básicamente como una excusa. Así es. La verdad de las cosas, creo que ese ha sido el camino que han ido encontrando. Pero por otro lado hay mucha investigación que va en marcha y sí tiene ciertas posibilidades reales de uso clínico ya en este momento. Quizá la más estudiada es que es una droga que usada como medicamento en dosis establecidas puede contrarrestar los efectos tóxicos de la quimioterapia en pacientes con cáncer. Creo que este es el efecto más conocido. En Europa se está dando también en casos de esclerosis múltiples, esclerosis múltiple para reducir la espasticidad muscular. En temas experimentales, Sergio, hay por lo menos una docena de enfermedades que en este momento están siendo estudiadas por universidades muy rigurosas, centros médicos de primerísimo nivel en Estados Unidos. La propia UNAM, ¿no? La propia UNAM tiene algunos estudios. Es algo que no puede ir muy lejos porque no puede comprar el producto. Entre otras cosas, despenalizar también implicaría que para fines de investigación se permitiera trabajar. Oye, lo que me decía mi abuelita, que si ponía la marihuana con alcohol y se frotaba, le reducía el dolor, porque te juraba y te decía, es lo único que me quita el dolor. En México tenemos una larga tradición de uso para esos fines de semimedicinales. Médicamente sí tiene sentido, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido seguir avanzando en la investigación, porque hay ahí, mira, la marihuana, para que nos demos una idea, tiene más de 400 sustancias activas. O sea, no está más el THC famoso. El tetrahidrocannabinol, que es la psicoactiva, es la más estudiada porque es la que produce los efectos, digamos, recreativos de la marihuana. Pero hay muchas otras sustancias. Ya lo que ha sido muy interesante, resultado de estas investigaciones, es descubrir que el organismo de todos nosotros produce una sustancia parecida a la marihuana que se une a receptores específicos en el sistema nervioso. Es decir, tenemos todo un sistema cannabinoide en nuestro organismo que es un potencial formidable para estudiar no solamente efectos terapéuticos, sino los verdaderos mecanismos que estimulan el placer, la adicción, las alteraciones perceptuales. Las encuestas nos dicen que la gente común y corriente se opone a la legalización. ¿Qué opinas? No, yo creo que eso es absolutamente indiscutible, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal. También se oponía la gente a la interrupción de embarazos en el DF antes de que se promulgara la ley, y también se oponía, y sigue oponiendo mucha gente, mayoritariamente, a los matrimonios entre personas del mismo género. Hay temas que se legislan primero y luego cambia la opinión pública. Hay temas donde va cambiando la opinión pública y luego se legisla. Hay temas en los que nunca cambia la opinión pública, pero que... pocos, casi, no hay muchos, Sergio. ¿Sí? ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay una mayoría de la opinión pública a favor de la legalización. En México no, pero, insisto, lo vimos con el aborto y lo vimos con los matrimonios gay. La Ciudad de México es una ciudad muy liberal, muy avanzada en muchos sentidos y que va cambiando la opinión luego del país. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Jorge Castañeda y Juan Ramón de la Fuente. Regresamos en un momento más. ¿Imaginó usted escuchar a un pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana palabras como ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Bueno, pues lo haya imaginado o no, ya es usted, ya somos todos los hombres de la tierra, pues a todos nos alcanza, testigos de una revolución moral de una magnitud nunca sucedida, nunca quizá concebida en la historia de la humanidad entera, porque salvo unos cuantos puntos sobre el planeta, en todo el resto el rechazo, la condena, la burla, la persecución y hasta el crimen contra quienes se salen de la ortodoxia sexual han reinado por los siglos de los siglos hasta la actualidad. Pero hace apenas unos cuantos días, el nuevo Papa Francisco derrumbó con palabras sencillas, con tono humilde, pero con una fuerza brutal, todo ese muro de hipocresía y dejó entrar la fresca brisa del amor al prójimo, cualquiera que éste sea.
ante un público que mayoritariamente parece oponerse a la legalización de las drogas, ¿qué les dirías tú, Jorge? Yo diría, uno, hay que discutirlo, tener un debate, lo estamos haciendo. Dos, la posición nuestra es a favor de la despenalización del consumo de marihuana en el Distrito Federal, que los que no compartan esa posición también argumenten su postura, pero lo hagan abiertamente, claramente. Y tres, que la gente que no necesariamente concuerda con nosotros siempre recuerde que la alternativa tiene costos, ya los vimos, no se compara con un ideal. No es que se fume marihuana o que no se fume, es que se fume legalmente o que haya drogas ilícitas, ilegales, que financian al crimen organizado en este país. Juan Ramón. Yo concluiría con una pregunta, sobre todo dirigida precisamente a esa parte de tu audiencia que seguramente no está de acuerdo con lo que hemos esgrimido, y sería si algún familiar de ustedes fuma marihuana y por alguna razón cae en manos de la justicia, ¿a dónde preferirían que lo llevaran? ¿A una cárcel o a un centro de salud? ¿Quién preferirían ustedes que lo interrogara? ¿Un agente del Ministerio Público o un médico o una trabajadora social o un psicólogo? ¿Y qué preferirían que le ocurriera después de ello? ¿Que lo recluyeran 10 meses o 3 años en una cárcel o que le impusieran un tratamiento y una rehabilitación obligatorias? Hay que reforzar el sistema de salud, hay que optar por la perspectiva de salud pública. Yo quiero agradecer a los dos, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, por haber estado en este espacio, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.